Radio Adventista presenta la lectura del libro La Esperanza Definitiva, 3 mensajes para un mundo que sufre. Ahora leeremos El Evangelio y el Juicio. No es casualidad que el Evangelio y el juicio aparezcan juntos. Por muy buenas que sean las noticias del Evangelio, no son mejores que cuando se vinculan con el juicio. ¿Por qué? Porque nuestra única esperanza en el juicio es el Evangelio, es la justicia de Cristo, la cual recibimos del Padre desde el momento en que la pedimos por fe, sobre todo en el juicio, que es cuando más la necesitamos. Dice Romanos 8, verso 1, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ciertamente, no hay condenación ahora ni en el juicio. ¿Es así porque no tenemos pecado? Claro que no. Es así por lo que Jesús fue y su registro se nos acredita como nuestro. Esta es la razón por la que en el juicio en Daniel 7 se hizo justicia a los santos. Los santos, como el ladrón en la cruz, son cubiertos por la justicia de Cristo. En palabras de Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3, verso 28. ¿Justificados sin las obras de la ley? Por supuesto. No obstante, el mandamiento es santo, justo y bueno, como lo dice Romanos 7, verso 12. Una verdad que llega a ser poderosamente evidente en el mensaje del tercer ángel, pues el mandamiento señala el pecado, pero no puede expiarlo. La ley es como un espejo. El espejo mantendrá tus manchas ante ti. No importa cuánto tiempo o cuántas veces te mires, el espejo no quitará esas manchas. La ley muestra el pecado, pero ni da poder para sobreponernos a él, ni lo perdona. Por eso necesitamos el Evangelio. Una gran enseñanza de la ley y el juicio de Dios procede del santuario del Antiguo Testamento, posteriormente el Templo de Jerusalén, el centro de la adoración del antiguo Israel. Este es el mismo templo que Jesús purgó de los que lo habían profanado con su comercio desenfrenado y explotador, según lo registra Mateo capítulo 21, versos 12 y 13. Fue aquí donde los hijos de Israel aprendieron sobre el plan de salvación, el Evangelio eterno. Parte central de los servicios del santuario eran los sacrificios de animales, corderos, toros, machos cabríos. Cada uno era un símbolo, un tipo, una profecía en miniatura de la muerte de Jesús en la cruz, así como de su obra como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Esta es la razón por la que Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, verso 29. En vez de que el pecador muriera por su pecado, el Cordero, un símbolo de Jesús, moriría en su lugar. En última instancia, en vez de que nosotros muriéramos por nuestros pecados, Jesús murió por ellos en la cruz. Esta gran verdad es proclamada por el templo hebreo con símbolos y tipos. El templo también tenía 2 compartimientos, y aunque cada día la sangre expiatoria de los sacrificios de animales era llevada al primer compartimiento, una vez al año, según Levítico capítulo 16, la sangre de los sacrificios de animales era llevada al segundo compartimiento, el compartimiento interior, como parte del ritual conocido como Yom Kippur, el día de la expiación. Ese era el día del juicio. Buenas nuevas para el pueblo de Israel, porque a pesar de que habían pecado, sus pecados eran perdonados, purgados, limpiados por la sangre derramada. Así, ellos eran considerados justos ante Dios en ese juicio. Este ritual anual ocurría a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, dice Levítico capítulo 16, verso 16. Es decir, habían pecado,
y ese era el día de ajuste de cuentas por esos pecados. Ese era el día del Yom Kippur, el día de la expiación, y la expiación tiene que ver con el perdón de los pecadores, no con su condenación. Ese perdón procede solo de la sangre, no de la ley. Si bien en el segundo compartimiento del santuario, en el arca del pacto, estaban las tablas de piedra, los 10 mandamientos que le mostraban a Israel su sagrada obligación de guardar la ley, la expiación se produjo no a causa de la ley, sino a pesar de ella. La ley que ellos habían transgredido, recuerden, a causa de las impurezas, de sus rebeliones y de todos sus pecados, los habría condenado de no ser por la sangre. Dice Levítico 16, versos 14 al 15, «Tomará luego el sumo sacerdote de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio». El propiciatorio es la tapa de oro que cubría el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. La sangre que se rociaba sobre él representaba la sangre de Jesús que expiaba la transgresión de los 10 mandamientos. Levítico 16, versos 29 y 30 nos dice: «Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová». Este era un día solemne, un día de juicio, y el pueblo debía afligir sus almas, es decir, era un día de arrepentimiento, de examen de conciencia, de reconocer sus defectos al mismo tiempo que dependían de la sangre para el perdón de sus pecados. Ellos necesitaban que la sangre los limpiara también de esos pecados. Desde la muerte del animal hasta el sacerdote que ministraba la sangre en el santuario, todo prefiguraba el Evangelio eterno, con Jesús primero como el sacrificio y luego como el sumo sacerdote. Todo un libro del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, explícitamente muestra el santuario terrenal como un modelo, un símbolo del santuario celestial, en donde Jesús, después de derramar su sangre en la cruz, simbolizado por el sacrificio de los animales, ministra como nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8 versos 1 y 2 dice: «Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre». Así como los sacerdotes de antaño intercedían por los pecadores y llevaban la sangre al interior del santuario, Jesús, como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, intercede por nosotros ahora. ¿Quién es el que condenará?, dice Romanos capítulo 8, verso 34. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Hebreos capítulo 7, verso 25 añade: «Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Y el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, nos dice: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». Y de nuevo en Hebreos capítulo 9, verso 24 se nos dice: «Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjate en el tema aquí. Cristo está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Está en la presencia de Dios por nosotros. Es un abogado por nosotros. Esta es la razón por la cual en este tiempo del juicio, porque la hora de su juicio ha llegado, tenemos la garantía de la salvación por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz como nuestro sacrificio y por lo que hace por nosotros ahora en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Una vez más, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y gracias a su obra intercesora a nuestro favor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación ahora y, ciertamente, tampoco en el juicio. De hecho, el mensaje del primer ángel sobre el juicio ocurre en el contexto del día de la expiación. Aunque el libro de Apocalipsis abunda con imágenes del santuario terrenal, no mucho antes de que se desarrollen los acontecimientos del mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis capítulo 11, verso 19 declara: «El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo». El templo es el santuario, y el arca del pacto en el segundo compartimento contiene los 10 mandamientos. La única ocasión en que el sumo sacerdote entraba al segundo compartimento era el día de la expiación, el día del juicio. Por lo tanto, lo que el mensaje del primer ángel nos está diciendo es que la hora de su juicio ha llegado. Esto significa que aunque su pueblo necesita temer a Dios y darle gloria, lo hace con la seguridad de la vida eterna en Jesús, prometida a ellos en el Evangelio eterno, promesa que es suya por fe. Después de todo, ¿de qué otra manera podía ser? Hemos leído un capítulo del libro La Esperanza Definitiva. Hasta la próxima.